Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Como ya saben, este fanfic no me pertenece. Dejaré el link de la historia en la descripción. Sin más, comencemos. El viaje de cada héroe. Capítulo 1. Una figura vestida con una capa oscura avanzaba a toda velocidad por las calles poco iluminadas de Ciudad Gótica, mientras las sirenas llenaban la noche y se podían ver luces azules y rojas persiguiéndola. Batman estaba gravemente herido, pero seguía aferrado a la cápsula de murciélagos. Incluso ahora podía ver la oscuridad nublando los bordes de su visión, pero la ignoró obstinadamente a favor de no alejarse del enjambre inminente de policías. Entonces, más adelante, vio algo. Un túnel oscuro. Uno en el que sabía que podía perder la persecución furiosa. En poco tiempo, fue consumido por la oscuridad que conocía demasiado bien, y giró bruscamente a la izquierda de la carretera principal, con los neumáticos chirriando, y entró en un túnel secundario que lo llevaría a otra parte de la ciudad. Casi inmediatamente, el túnel se llenó del sonido penetrante de las sirenas, y esperó en un lugar, después de haber apagado el vehículo. Pasaron unos momentos antes de que los sonidos se perdieran en el silencio. Una vez que supo que estaba a salvo, se llevó una de sus manos temblorosas al abdomen. Aunque estaba oscuro, miró hacia abajo a su mano y vio sangre en ellas de la herida en su centro. Aunque estaba mareado, una vez más comenzó a subir y continuó a un ritmo más tranquilo y sosegado. El mareo continuó, incluso mientras se deslizaba a través de la oscuridad. Una vez fuera del túnel, el aire frío de la noche lo tranquilizó brevemente y pudo ver las luces de los policías cada vez más lejos. Las calles estaban tranquilas, pero él lo estaba aún más. Sabía que había un lugar cerca donde podría esconder la cápsula y estaba decidido a llegar a ese punto. El destino, sin embargo, tenía otros planes, ya que sus piernas comenzaron a perder fuerza mientras empujaba el vehículo hacia adelante. La sangre seguía manando de la herida y dejó escapar un suspiro entrecortado. Harvey Dent había logrado perforar sus defensas y se reprendió a sí mismo por su falta de criterio. ¿Por qué no me moví cuando podía hacerlo?, se preguntó, mientras aflojaba el agarre en el manillar. Poco después, la conciencia comenzó a evadirlo, incluso mientras seguía avanzando. Dobló otra esquina, en el callejón en el que sabía que podía esconderse y esperar a Alfred. Puedo lograrlo, se dijo a sí mismo, decidido. Aunque nunca le habían disparado con un arma tan mal, sabía que Alfred podría ayudarlo. Luego, sus ojos se oscurecieron y empezó a sentirse entumecido. Una sensación de pesadez se apoderó de sus ojos mientras luchaba por mantener la mente alerta. En un momento estaba de pie y al siguiente estaba dando tumbos sobre el pavimento. La cápsula de murciélagos se detuvo y se inclinó suavemente hacia un lado contra la pared de ladrillos. Entonces empezó a llover del cielo y Batman sintió que su mundo se oscurecía. Unos momentos después se pudieron ver los faros delanteros, iluminando al justiciero caído. La luz permaneció allí por un breve instante antes de apagarse de inmediato. Un coche patrulla se detuvo junto al hombre. Un coche patrulla de la policía. Una puerta se cerró de golpe y su conductor se acercó al caballero oscuro, luciendo ligeramente nervioso. Batman. Batman. Levántate. Ordenó el hombre, mientras sacudía el hombro de Batman, casi con rudeza. El justiciero no hizo más que murmurar en voz baja. Es el comisionado Gordon. Tienes que salir de aquí. Viene otro escuadrón. Aunque no estaba en sus cabales, el justiciero de alguna manera escuchó estas palabras y una vez más instó a su cerebro entumecido a concentrarse. Sus ojos se volvieron a enfocar para ver que Gordon le estaba tendiendo una mano. Con un esfuerzo considerable, levantó su mano enguantada y la apretó con fuerza. Inmediatamente fue levantado. El comisario puso su hombro debajo del peso de Batman y, con un progreso lento, lo ayudó a llegar al coche patrulla. Gordon logró que Batman se apoyara contra el costado del auto y pudo ver mejor la herida. Batman estaba despierto, pero apenas. Los ojos de Gordon se preocuparon. Has perdido mucha sangre. Necesito que... No hay hospitales, gruñó Batman, ligeramente encorvado, aunque estaba haciendo un trabajo admirable para mantenerse erguido. ¿Qué se supone que debo hacer? Gordon quiso gritar, pero al conocer el estado físico del justiciero y la proximidad de los edificios ocupados, decidió que era mejor no hacerlo. Gordon se devanó los sesos para tomar una decisión y rápidamente priorizó. Primero esconder la cápsula de murciélago, luego al justiciero. Sin preguntar, Gordon agarró el manillar de la cápsula de murciélago y la empujó hacia el callejón. Desde allí, la ocultó entre la basura y en un estrecho espacio entre la pared y un contenedor de basura. Retrocedió para inspeccionar su obra, asegurándose de no poder verla desde la calle.
Aunque apenas estaba satisfecho, caminó de regreso hacia el justiciero que se estaba desvaneciendo rápidamente. Entra en el maletero y cúbrete con la lona, ordenó Gordon, después de sacar la tela del asiento trasero. Sangre en tu auto, murmuró Batman y Gordon frunció el ceño tratando de comprender su significado. Por un momento, Gordon lo atribuyó a que no había pensado con claridad antes de ver el rastro que había dejado el justiciero. Con cierta urgencia, se quitó la chaqueta y limpió la sangre de su patrulla. Luego cerró el maletero de su coche con el justiciero dentro, cuando detrás de él se detuvo otra patrulla de policía. Las luces eran cegadoras y Gordon levantó una mano para protegerse los ojos. ¿Está todo claro? ¿Alguna señal de él? Se escuchó una voz de quien presumiblemente era un oficial. No, mintió Gordon, todavía entrecerrando los ojos por las luces. El oficial echó un vistazo al callejón. Está bien, es que me pareció ver algo caer por ahí, respondió el oficial antes de volver a subir a su vehículo. El coche patrulla se detuvo junto a Gordon y el comisario pudo ver que el rostro del joven estaba lleno de preocupación. Comisario, creo que debería estar en casa. Probablemente estén preocupados. Tiene razón, agente Owens, Gordon asintió con la cabeza, expresando su agradecimiento, aunque en su interior sentía alivio por no haber sido descubierto. Supongo que solo hago esto por un amigo. Gordon sentía en su interior un dejo de amargura por la mentira. Les había dicho a sus hombres que Batman era responsable de los asesinatos de las 5 personas y que Batman había asumido voluntariamente toda la culpa por los crímenes de Harvey Dent. Tranquilícese, comisario. Lo encontraremos, respondió el joven oficial con simpatía en los ojos. Sin más dilación, condujo el coche hacia adelante, continuando su inútil búsqueda de la zona con su foco cegador. ¿Y ahora qué? Gordon consideró dejar a Batman donde pidió ir, pero luego decidió no hacerlo. Si mis hombres me ven en cualquier lugar que no sea mi casa, parecerá sospechoso. Gordon se pasó una mano por el pelo mientras su mente repasaba sus opciones, antes de encontrar la prioridad una vez más. Por ahora, necesitaba esconder a Batman mientras necesitara descansar. Reconsideró sus opciones y decidió que darle al justiciero un lugar donde recuperarse era la única opción que tenía. Solo el tiempo suficiente para pensar en lo que debe suceder a continuación, decidió Gordon, y luego puso en marcha rápidamente su crucero en dirección a casa. Pasó por casas, clubes y tiendas en el camino de regreso por la calle en un silencio sepulcral. Vio a más de una docena de policías buscando al justiciero, pero lo dejaron pasar. Una vez que su casa estuvo a la vista, respiró aliviado y se detuvo en el estrecho callejón junto a su casa. Vio la luz encendida en la casa y sabía que Bárbara probablemente seguía despierta. Miró rápidamente por la ventana, salió del coche en silencio y se dirigió al maletero. El justiciero seguía allí, aunque mucho más quieto que antes. Aunque la preocupación seguía consumiéndolo, sacó a Batman de allí, todavía luchando por soportar el peso. Pesaba más de lo que parecía. Vamos, necesito que uses tus piernas para mí, gruñó Gordon mientras Batman se ponía de pie usando toda la fuerza que le quedaba, que resultó ser muy poca. Con algunas maniobras cuidadosas, Gordon cerró el baúl silenciosamente y tomó las llaves de las puertas del sótano. Las puertas se abrieron un poco más fuerte de lo que él quería, pero no pudo hacer nada al respecto mientras ayudaba a su amigo herido. Le habló en voz baja a Batman, instándolo a avanzar, y lo ayudó a bajar al sótano. La respiración del justiciero era irregular y tenía una mano presionada sobre su herida para evitar que siguiera sangrando. Gordon lo condujo hasta una pared en la que el justiciero se apoyó y luego se deslizó hasta quedar sentado. Nuevamente, sus ojos se cerraron, pero el dolor todavía era evidente en su respiración. Gordon cerró las puertas del sótano detrás de ellos. Descansa todo el tiempo que necesites, dijo Gordon y se quedó quieto sin saber qué más hacer. Batman no hizo caso de haberlo oído, pero se movió. Gordon, dijo Batman sin abrir los ojos. No podré regresar. ¿Qué debo hacer? Dijo Gordon, esta vez verbalmente. Su ansiedad había aumentado y aumentó cuando se dio vuelta y vio que Batman tenía la cabeza inclinada y los brazos flácidos a los costados. Entonces se escuchó una voz suave. Jim, ¿eres tú? Era Bárbara quien estaba parada en la escalera con una palanca en la mano. Gordon, que normalmente habría sonreído al verlo, estaba simplemente paralizado, sin saber qué hacer. Sí, respondió finalmente Gordon, demasiado tarde, porque la oyó jadear y el ruido metálico de la palanca al caer de sus manos. No bajó más, sino que decidió mirar a Batman desde donde estaba. Sabía lo que había sucedido. ¿Hay algo que pueda hacer?
Preguntó casi en un susurro y con los ojos muy abiertos. Sí. Deja a Bugs y Jimmy fuera de esto. No quiero que se enteren de nada, imploró, aunque su rostro seguía preocupado. ¿Cómo van a ayudarlo? Preguntó, sabiendo que contaban con poca ayuda médica. No lo sé. No te preocupes, lo averiguaré. Ella simplemente asintió y volvió a subir las escaleras, aunque había cierta reticencia en sus movimientos. Gordon comprendió por qué. Después de todo lo que Batman había hecho por su familia, ambos sentían que debían hacer todo lo posible para ayudarlo. Cuando su esposa se fue, se volvió hacia Batman. Gordon tenía algo de experiencia con heridas de bala. Tenía que hacerlo, ya que había estado en la fuerza policial de Gotham durante tanto tiempo. Se estremeció al pensar en cuánta sangre había perdido Batman y luego se puso a trabajar. Movió a Batman a una posición más cómoda en el suelo, acostándolo. No había herida de salida, así que estar boca arriba era lo mejor para él. Durante varios minutos, ejerció presión sobre la herida, aunque por suerte el traje parecía haber mantenido la presión allí. Satisfecho, Gordon colocó su chaqueta doblada debajo de la cabeza de Batman, decidiendo su siguiente acción. Sacar la bala, decidió, a pesar de que no estaba calificado para hacerlo. Sabía que su objetivo principal había sido detener la hemorragia hace unos minutos, pero ahora que podía hacer más, lo haría. Esta decisión se debió a que sabía que el Kevlar de Batman podría haber bloqueado la parte más dura del disparo. Por lo tanto, la bala no podía haber sido muy profunda. Con una breve exhalación, Gordon se quitó uno de los guantes de Batman y buscó el pulso en su muñeca. Había un latido débil y bajo, e incluso con él, Gordon sintió que los latidos se estremecían. El comisionado sabía lo que tenía que hacer, pero no podía hacerlo, ya que eso podría significar desenmascarar al hombre que lo había sacrificado todo por su causa. Sabía que a ese hombre no se le debería quitar todo, y mucho menos su identidad secreta. Gordon se puso una mano cansada sobre la cara y se dio cuenta demasiado tarde de que tenía sangre en la mano. Había perdido mucho en una noche, pero lo único que no perdería era su vida. Con ese pensamiento, Gordon se sintió decidido. Si había algo que Batman nunca debería perder, sería eso. Si no descubría al hombre detrás de la máscara, perdería mucho más que sus secretos. Gordon ni siquiera sabía por dónde empezar, pero sus ojos captaron algunas pistas. El traje tenía pestillos y ganchos, aunque no eran de fácil acceso. Trató de encontrar por dónde empezar, así que empezó a tirar suavemente del Kevlar cuando una mano enguantada le agarró la muñeca. Sorprendido, la mano de Gordon se aflojó y Batman apartó su muñeca. Con destreza temblorosa, el justiciero desabrochó la armadura pieza por pieza y, poco después, Gordon se dio cuenta. Entonces tomó el control, desabrochó el Kevlar y el caballero oscuro dejó caer su mano a un lado. Gordon trató de no sentirse fascinado por el hecho de que Batman tuviera tantas piezas diferentes en este complicado traje, preguntándose dónde encontraría uno algo tan táctico. La armadura negra siempre había sido confiable para Batman, es decir, hasta que Dent le disparó. A medida que quitaba piezas de la armadura, se mostraba cada vez más humanidad debajo de la piel de esta criatura. Aunque el sótano estaba oscuro, podía decir que había elegancia en cada pieza, mientras la dejaba a un lado. Miró de nuevo al centro de la herida y notó que una vez más estaba empapando el equipo térmico de Batman. Gordon aplicó presión sobre el agujero de la bala durante unos minutos, esperando que se detuviera. Todo lo que quedaba era la máscara de Batman, que todavía impedía que se le quitara el resto del traje. A pesar de su resolución anterior, dudó sobre lo que estaba a punto de hacer. Después de todo, era Batman. Este hombre había sido un misterio para él durante tanto tiempo. Desenmascarar a esta persona mientras dormía sería una violación de su confianza. Hazlo, oyó la suave voz de Batman. Antes de que pudiera preguntarle el hombre si estaba seguro, el justiciero se había quedado dormido otra vez, como había estado haciendo toda la noche. Gordon dudó un momento antes de colocar ambas manos a ambos lados de la máscara. Luego, la levantó con cuidado, dejando al descubierto lentamente los rasgos del caballero oscuro. Lo primero que notó fue un cabello castaño empapado en sudor y un rostro familiar enmarcado por él. El hombre tenía rasgos marcados y una tez demasiado familiar. Un rostro que había aparecido en las noticias en más de una ocasión. Bruce Wayne. Susurró Gordon con incredulidad, con la máscara todavía en sus manos. Antes de que tuviera un momento para procesar esta información, escuchó un jadeo detrás de él. Su cabeza giró en esa dirección y se puso de pie rápidamente. Con varias zancadas rápidas, investigó la fuente.
Alguien se escondía en la habitación y Gordon vio movimiento en la oscuridad. Todavía sujetaba la capucha con fuerza en su mano mientras se arrastraba hacia la fuente del sonido. Debajo de la escalera había un niño de cabello rubio. Con cierta frustración, tiró de la figura para ponerla de pie y se encontró mirando a los ojos asustados de su hijo Jimmy Gordon. Capítulo 2. Sacó al niño de debajo de la escalera oscura y miró a los ojos a su hijo James. El niño lo miró fijamente, sin decir una palabra, con el rostro ligeramente pálido. La habitación estaba en silencio y Gordon, sin saber qué hacer, decidió buscar respuestas primero. ¿Jimmy?, preguntó finalmente Gordon, sintiéndose más sorprendido que enojado. El niño continuó echando miradas rápidas hacia donde estaba Batman, con los ojos muy abiertos. ¿Cuánto tiempo estuviste allí?, preguntó Gordon, intentando de nuevo obtener una respuesta. Finalmente, Gordon colocó ambas manos sobre los hombros del chico, obligando a Jimmy, que había estado yendo y viniendo entre él y Wayne, a sostener su mirada fija. James, volvió a hablar Gordon con voz firme. Sus ojos se clavaron en los de su hijo y, al cabo de unos instantes, el rostro ligeramente pecoso de Jimmy pareció indicar que por fin estaba concentrado. Ya estaba aquí abajo cuando entraste con Batman, dijo Jimmy. Su voz era mansa. Gordon miró a su hijo con atención antes de decidir que estaba siendo honesto. El chico debía estar debajo de la escalera, demasiado paralizado por la sorpresa como para emitir un sonido. ¿Puedes salvarlo? En ese momento, Bruce Wayne se movió en su estado inconsciente y gimió. Su frente brillaba de sudor y comenzó a temblar. El frío del sótano ciertamente no ayudaba. Gordon estaba a punto de buscar una manta, pero Jimmy ya estaba sobre ella. El chico de cabello rubio parecía tan pequeño en comparación con el hombre, pero eso no pareció intimidarlo. Wayne solo se movió ligeramente, todavía incapaz de despertar. Durante más tiempo del necesario, Jimmy se quedó allí y miró a Batman. Gordon sonrió para sí mismo, a pesar de la gravedad de la situación, sabiendo que Batman era el héroe de Jimmy. Desde los primeros días de Batman en el cargo, había hablado del justiciero sin parar. Tener vínculos tan estrechos con Batman ciertamente no ayudaba, ya que la mayoría de las preguntas del chico eran sobre si había visto al justiciero mientras trabajaba. Prácticamente idolatraba al Caballero Oscuro, lo cual le parecía bien a Gordon, ya que preferiría que su hijo no le preguntara sobre las duras realidades de su propio trabajo. Gordon se sacudió, sabiendo que era demasiado tarde para remediar el hecho de que su hijo ahora sabía demasiado. Necesito ayudarlo, hijo, y tú necesitas irte a dormir. Gordon miró fijamente a su hijo y colocó una mano sobre su hombro. Pero yo también quiero ayudarlo. Jimmy miró a Gordon con sus ojos castaños suplicantes. Gordon suspiró, sabiendo que esa era una táctica que normalmente funcionaba, y volvió a sopesar sus opciones. Sabía que Jimmy no dormiría aunque lograra que se quedara en la cama, y cuanto antes pudiera ayudar a Batman, mejor. No necesita ver sangre, resolvió Gordon, y finalmente asintió con la cabeza hacia Jimmy. Está bien, hijo, necesita que ambos lo ayudemos. ¿Qué tal si traes algunas mantas y almohadas para hacerle una cama?, sugirió Gordon, esperando que fuera suficiente tiempo. Por un momento o dos, Jimmy se quedó allí, dudando en dejar a su héroe, pero luego subió las escaleras a regañadientes. ¿Y Jimmy?, gritó Gordon, y Jimmy se detuvo en seco. Su voz era severa. No le cuentes a nadie, ni siquiera a tu madre y a tu hermana, lo que has visto. La advertencia pareció hacer clic y Jimmy asintió con el rostro serio y sombrío. Gordon casi se asustó al ver que Jimmy se comportaba como un adulto a su corta edad. Pronto su hijo se fue sin decir palabra, aunque un poco lento. Finalmente, Gordon dejó caer la máscara de Batman en una caja, dándose cuenta de que la había estado agarrando con una mano todo el tiempo. Finalmente, se giró lentamente hacia Bruce Wayne, cerrando y abriendo los ojos una y otra vez. Esto no puede estar pasando. No es real, intentó decirse Gordon, mientras aún le dolía la cabeza. No podía decidir si era por las sorpresas y las revelaciones del día o por el hecho de que Dent lo había golpeado. En silencio, se sentó junto a Wayne, notando lo jóvenes que eran sus rasgos. ¿Batman es Bruce Wayne? ¿Cómo, y por qué? Antes de profundizar demasiado en esa línea de pensamiento, estabilizó su respiración y logró controlar los latidos de su corazón. Ahora no era el momento de reflexionar, era el momento de actuar. En ese momento, Gordon tenía que pensar en ese hombre como en otro policía que había resultado herido. Como había visto a muchos criminales siendo golpeados hasta la muerte por Batman sin que el justiciero sufriera ni un rasguño, casi olvidó que Batman era un hombre mortal como él.
Gordon levantó una mano para quitarse la tela de la herida, pero la encontró empapada de sangre oscura. Por un momento, Gordon se alarmó y estuvo a punto de volver a apagarse antes de reaccionar. Concéntrate. Haz lo que sea necesario. Batman te necesita. Con una mente clínica, le quitó la camisa térmica a Wayne y acercó a él un botiquín de primeros auxilios que había sacado del estante. Dejó un cuenco, cogió unas pinzas y las esterilizó antes de empezar a trabajar. Con una lámpara encendida podía ver mejor, aunque su visión todavía no era la mejor. Durante lo que parecieron horas, repasó mentalmente los pasos que había creado. Primero, buscó la bala, aliviado de que tenía razón en que la herida no era demasiado profunda y, afortunadamente, no se había roto. Tratando de ser lo más delicado posible, sacó el trozo de metal de la piel y el músculo e intentó ignorar las ligeras muecas de dolor que hacía el hombre. Colocó una gasa nueva sobre la herida, presionándola con firmeza. Wayne gimió ligeramente y se movió un poco. Con mano firme, Gordon dejó caer la bala en el cuenco, que hizo un tintineo cuando cayó. Aunque la herida no era tan profunda como había pensado originalmente, debía haber golpeado un vaso sanguíneo, lo que todavía hacía que la situación fuera peligrosa. A pesar de su inquietud, Gordon tomó un paño y limpió la sangre y continuó con su tratamiento. Con agua del lavabo de abajo, limpió alrededor de la herida y aplicó vaselina con cuidado. En ese momento, ya no tenía más conocimientos para tratar esas cosas, por lo que coser la herida abierta estaba descartado. Cuando escuchó pasos que venían de la escalera, colocó un paño con cuidado sobre el tejido ensangrentado para ocultarlo de la vista, ya que su hijo no necesitaba verlo. Jimmy sostenía un colchón de plumas, mantas y una almohada y fue inmediatamente a colocarlos sobre el cemento frío y polvoriento. Gordon necesitaba unos minutos más para asegurarse de que la herida estuviera lo suficientemente bien vendada, y con Jimmy de pie allí no podía seguir adelante. Lo has hecho muy bien, hijo. ¿Puedes subir y prepararme un café? Me temo que necesito permanecer despierto, dijo Gordon, instándolo un poco, y colocando una mano sobre su hombro. Claro, papá, fue la respuesta de su hijo. Entonces oyó pasos rápidos que subían las escaleras y Gordon levantó la gasa. Aunque la herida estaba curada, no había nada más que pudiera hacer que esperar a que se coagulara más. Aunque estaba exhausto, terminó su trabajo colocando una gasa nueva y usando vendas elásticas para mantenerla en su lugar. Con cierta resignación, se recostó contra la pared y cerró los ojos, pensando. Sus pensamientos parecían estar dispersos por todas partes. Minutos antes, había obligado a todo a salir de su mente, excepto sus limitados conocimientos médicos, pero ahora finalmente podía deleitarse con el conocimiento que había adquirido en tan poco tiempo. Su primera pregunta fue, ¿cómo podía ser Batman este multimillonario en particular? Wayne ciertamente engañó a Gordon, ya que el hombre no tenía una mentalidad muy cívica, aparte de sus donaciones a los orfanatos, pero nunca creería que al hombre le pudiera importar más allá de sus propias experiencias personales. Aunque, reflexionó Gordon, había visto un indicio de ello, cuando Wayne había chocado su Lamborghini para salvar a Coleman Reyes. Había sospechado que no fue un accidente, pero ahora lo sabía con certeza. Saber que era Batman hizo que ese evento tuviera más sentido. Aunque Gordon no había hecho la conexión entre Batman y Bruce Wayne, siempre había esperado que hubiera más en el multimillonario de lo que dejaba ver. La influencia que el hombre podía tener en Ciudad Gótica era ilimitada. Gordon desvió la mirada hacia la forma inconsciente de Batman, esperando que ambos alter egos salieran con vida de esto. Conocía a Batman y era un extraño para Bruce Wayne, y aunque lógicamente eran uno y el mismo, una personalidad parecía tan extraña. Tenía sentido, ya que ambos retrataban dos vidas completamente diferentes. Polos opuestos entre sí. Wayne había logrado vivir con ambos lados, pero había algo intermedio. Gordon sabía ahora que el príncipe de Gotham, cabeza hueca, era otra máscara más para usar ante los ojos del público, así que ¿quién era realmente? En ese momento, Jimmy bajó las escaleras con el café que Gordon había pedido y le dio las gracias a su hijo, alborotando el cabello rubio del niño. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Jimmy en voz baja, sentándose junto a su padre y mirándolo. Gordon miró con recelo al vigilante, que no se había movido ante la llegada del chico. Por ahora tenemos que dejarlo descansar. Se pondrá mejor si dejamos que su cuerpo se recupere. Mientras Gordon decía estas palabras, sintió una especie de malestar en su interior. No estaba seguro de si lo que le estaba diciendo a Jimmy era verdad. No sabía si su amigo iba a vivir o no. Para empezar, había perdido demasiada sangre y su corazón había trabajado demasiado.
A Gordon le asombraba que no se hubiera parado del todo horas antes. Se estremeció ante los pensamientos morbosos que tenía en la cabeza, pero no los expresó. No quería que Amy supiera estas cosas. Batman era el héroe del chico y la persona de la que hablaba todos los días. Jimmy no necesitaba saber que sus héroes podían morir. «O su padre», dijo otra voz en su mente, y el comisario sintió que la vergüenza surgía de su interior. Gordon lamentó el día en que tuvo que fingir su muerte. Su esposa había enviudado y sus hijos estaban sin él. James Gordon Jr. Tuvo que enfrentarse a una vida sin padre tan joven, lo cual fue cruel. La noche en que Gordon fue a verlo por primera vez después de su muerte, el niño no pareció sorprendido. Su primera pregunta fue: «¿Batman te salvó, papi?». A pesar de la amargura de las circunstancias, el recuerdo le hizo sonreír. Jimmy todavía creía que su héroe podía hacer cualquier cosa y que esa inocencia era su escudo contra un mundo cruel. Harvey Dent casi hizo añicos esa protección. Ahora, el niño apoyó la cabeza en el hombro de Gordon y finalmente se quedó dormido, el cansancio se apoderó de él. Por ahora, la mente del niño parecía despreocupada y despreocupada. Bien. El daño no había sido permanente. Jimmy estaba conmocionado, pero todavía no con el alma cansada del mundo como su padre. Gordon miró el reloj, las 3:44 am, con sus letras digitales rojas. Una vez que escuchó la respiración agitada de su hijo, lo levantó del piso de concreto y miró a Wayne una vez más antes de subir las escaleras con Jimmy en sus brazos. Tan silenciosamente como pudo, acostó a su hijo en la cama y cerró la puerta con cuidado. Luego revisó su habitación y encontró a Bárbara durmiendo profundamente, y a su hija también en su propia habitación. Satisfecho, Gordon salió de la habitación y cerró la puerta con un suave clic. Miró su taza de café vacía y luego la máquina de café y decidió tomar otra taza, a pesar de las órdenes de su médico. Era una rara excepción que haría, aunque se arrepentiría mucho por la mañana. Con cuidado de equilibrar la bebida caliente en su mano, bajó las escaleras de madera que crujían y se sentó en el suelo junto a la cama improvisada de Wayne. Sin mucho más que hacer, escuchó la respiración profunda y trabajosa de su amigo. Incluso ahora, Gordon podía decir que estaba teniendo un sueño agitado. Gordon suspiró, una vez más molesto por su alojamiento mediocre. No tenía nada más que analgésicos que necesitaba tomar por vía oral, lo que ayudaría a evitar la incomodidad, y ciertamente nada que ayudara a Batman a respirar mejor. Solo horas antes había estado sentado en una azotea para observar al equipo SWAT mientras invadían el edificio que ocupaba el Joker. Hace unas horas, había visto a su amigo vivo y bien, y ahora se encontraba en una posición tan indefensa. Sabiendo que era inútil preocuparse por algo que no podía cambiar, Gordon obligó a su mente a volver a otra cosa que estaba en primer plano en su mente. Bruce Wayne estaba pensando que esto no podía hacer que su mente comprendiera esto, pero suspiró sabiendo que aceptaría esta realidad eventualmente, por extraña que fuera. Pensó en su hijo, quien aparentemente entendía esto fácilmente, mientras que él, un aliado cercano de Batman, no era tan receptivo. Se preguntó cómo no había visto las señales. Pensándolo ahora, había pistas obvias. Una parte de él quería decir que no tenía idea, mientras que en el fondo no lo había sabido porque eligió no hacerlo. A pesar de su autoengaño, Wayne había hecho un muy buen trabajo ocultando su identidad, a pesar de algunos de sus pasos en falso. Sin embargo, ahora que Gordon sabía su verdadero nombre, podía ver fácilmente dónde Batman podía obtener sus dispositivos y vehículos fuertemente blindados. ¿De dónde obtuvo su habilidad? Aún tenía que aprender, aunque tal vez su desaparición de 7 años tenía la respuesta a esa pregunta. Su amigo, el cruzado con capa, el guardián silencioso de su familia y de todo Gotham, un vigilante silencioso y misterioso, y un terror para los criminales y corruptos de Gotham, era un miembro de la alta sociedad llamado Bruce Wayne. Un hombre que era conocido por sus escandalosas aventuras amorosas, sus obscenos hábitos de gasto y su apatía general hacia aquellos que no pertenecían a su círculo de ricos. Uno era un capullo egoísta y el otro, desinteresado. Gordon se preguntó cuál sería la verdadera identidad de Bruce Wayne. ¿Batman era su verdadera identidad? Gordon jugueteó con la taza de café vacía, sabiendo que tenía que ser la verdad, o al menos algo parecido. Entonces recordó cuando conoció a Bruce Wayne por primera vez hace muchos años en la estación de policía en esa noche terrible. Habían dejado a un niño traumatizado solo en una oficina temblando de miedo y dolor.
Desde la distancia, había visto el dolor en los ojos del niño incluso mientras otros oficiales de policía corrían por los pasillos alrededor de la habitación, demasiado preocupados por otras cosas para ver a un niño desesperado aferrándose a la chaqueta de su padre. El dolor de ese niño probablemente había sido algo que Jimmy sintió el día que fue declarado muerto en Ciudad Gótica. Solo podía imaginar la conmoción y el dolor que se apoderaron del corazón de su hijo. Su hijo, aunque solo era un niño, lo perdonó tan fácilmente, incluso cuando no deberían haberlo obligado a hacerlo en primer lugar. Gordon juró que intentaría ser un mejor padre para sus hijos y un mejor esposo para su esposa. Gordon, que se estaba poniendo rígido por la posición en la que estaba sentado, miró el reloj. Eran las 6:30 de la mañana y a través de la ventana del sótano, que estaba empañada, podía ver un atisbo de luz. El amanecer se acercaba. La oscuridad se retiraría a medida que la luz diera paso al nuevo día. Gotham se había salvado, su alma permanecía allí, y todo por culpa de una mentira. Para la ciudad, Harvey Dent era el héroe, no Batman. Eso era lo que la gente iba a creer cuando encendieran las noticias por la mañana. Gordon sintió que el odio hacia sí mismo crecía desde dentro, ya que sabía que Batman era una criatura de la oscuridad, sí, pero no del mal. Era un protector vigilante y el héroe de la noche. La gente no sabría que el que habían idolatrado había tratado con el diablo y les había fallado. Todos conocían a Harvey Dent por el bien que había hecho, y no por las vidas que había tomado. Los había traicionado a todos. No podían conocer a Batman por la esperanza que trajo a esta ciudad, ya que el justiciero había elegido asumir la culpa, una decisión que Gordon deseaba poder revertir. El verdadero héroe estaba en peligro mortal de perder la vida, y a ellos no les importaba, ya que ignoraban la verdad. Aunque Gordon sabía que era necesario, odiaba ser el que promoviera esa ignorancia, esa ceguera y esas mentiras. Gordon apartó la mirada de la ventana por donde amanecía y volvió a mirar a Bruce Wayne, y sintió que la determinación se apoderaba de él. A pesar de la voluntad de Batman de asumir las consecuencias, e incluso de recibir una bala por él, Gordon estaba decidido a mantener viva la verdadera esperanza de Gotham. Batman era más que un símbolo. Era un hombre. Sí, como otros héroes de las grandes historias, Batman había logrado controlar el mal y detenerlo, incluso a costa de sí mismo. Al igual que un caballero, era un protector oscuro que también cayó en la oscuridad, pero no permanecería allí. Gordon se puso suavemente en una posición más erguida, con las articulaciones rígidas, y se inclinó silenciosamente sobre Bruce Wayne, que todavía estaba descansando. Colocó dos dedos en el cuello del hombre, buscando el pulso. Suspiró aliviado cuando sintió los fuertes y constantes latidos del corazón. Solo era cuestión de mantener en marcha el corazón de Gotham, y ella aguantaría hasta el amanecer. Unos momentos después, un resplandor de luz matutina entró a raudales por las pequeñas ventanas rectangulares del sótano. Gordon cerró los ojos aliviado y se sentó de nuevo al lado del caballero oscuro. La luz dorada expulsó el frío de la habitación mohosa con su calor. Gordon abrió los ojos y escuchó que Batman respiraba con normalidad de nuevo. Gordon sonrió, sintiendo un verdadero alivio. El caballero oscuro no había caído realmente. Capítulo 3. Previamente, podía lograrlo, pensó decidido, aunque en un lugar profundo de su mente sabía lo contrario. De todas formas, no le quedaba otra opción que seguir adelante, aunque el callejón que tenía delante se inclinaba de un lado a otro. Sus miembros se volvieron más pesados, su corazón latía con fuerza en sus oídos y el dolor, antes agudo, ahora era entumecedor. Sabía que algunas de estas cosas significaban que iba a entrar en estado de shock, que era con diferencia la parte más peligrosa de cualquier herida, así que necesitó cada gramo de su fuerza para seguir adelante. La sangre se le fue de las venas. Podía verla en su mano, a pesar de que apenas tenía idea de lo que estaba pasando. En un momento se tambaleaba hacia adelante y al siguiente había caído al suelo. La lluvia empezó a caer del cielo mientras su mente lo alejaba del mundo real. La oscuridad apareció ante él, algo que era mucho más oscuro que la noche, pero entonces algo lo despertó. La puerta de un coche se cerró de golpe. Había algún tipo de vehículo cerca. Se dijo a sí mismo que debía levantarse y escapar, sus instintos se pusieron en marcha, pero no pudo obligar a su cuerpo a obedecer. Batman. Batman. Levántate. Una figura lo sacudió bruscamente, su silueta enmarcada por los faros. Es el comisionado Gordon. Tienes que salir de aquí. Viene otro escuadrón. Escúchalo. Levántate. Se dijo a sí mismo y, finalmente, su cuerpo decidió escuchar.
La última gota de adrenalina había corrido por sus venas casi sin sangre y ahora estaba pasando al modo de supervivencia. Se encontró siendo levantado por su amigo, apoyado contra el coche patrulla, vagamente consciente de lo que sucedía a su alrededor. Apenas se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, pero podía oír la voz de su amigo. En eso podía concentrarse. Has perdido mucha sangre. Necesito que... comenzó Gordon, pero Batman lo interrumpió. No hay hospitales. Sube al maletero, dijo Gordon secamente, como si quisiera decir otras palabras. Hay sangre en tu auto, dijo Bruce, aunque sus palabras salieron arrastradas. Lo que pretendía decir no había salido bien, pero Gordon parecía saber lo que quería decir, ya que rápidamente intentó quitar la sangre del justiciero de su vehículo. Ocultar la evidencia era imperativo. Lo siguiente que supo fue que estaba en el maletero del coche, la puerta se había cerrado sobre él y se oían voces en el exterior. Un momento después, el coche se lanzó hacia adelante y, aunque no a propósito, hizo que el dolor volviera a aumentar. Cada vez que el vehículo pasaba por baches y baches, lo sentía. No iba a poder descansar durante ese tiempo, ya que el movimiento lo mantenía despierto a pesar de la pérdida de sangre. Finalmente, el coche se detuvo y la puerta del maletero se abrió de golpe. Vamos, necesito que uses tus piernas para mí, dijo la voz de Gordon mientras luchaba por ayudarlo. Bruce estiró las piernas y aprovechó las últimas fuerzas que le quedaban para levantar parte de la carga. No sabía a dónde se dirigían, pero al fin parecieron llegar, ya que estaba apoyado contra una pared, que parecía ser el destino. Se oyó un movimiento que parecía como si alguien estuviera caminando de un lado a otro. Descansa todo el tiempo que necesites, dijo la voz cansada de Gordon. Gordon, dijo Bruce, sabiendo que su voz sonaba ronca y sin molestarse en disimularla. No podré regresar. Bruce odiaba estar en ese estado, especialmente frente a su amigo, que lo respetaba mucho, pero no había nada que hacer al respecto. Debió haberse quedado dormido de nuevo, ya que escuchó voces distantes. Casi como un suave murmullo, y silencio una vez más. Alguien tiraba de su armadura, como si tratara de ser gentil, pero fue suficiente para despertarlo de nuevo. Se dio cuenta de que Gordon luchaba por descubrir cómo desabrochar la armadura. Sin preámbulos, apartó las manos del comisionado para poder hacer el trabajo él mismo. Una vez que logró aflojar algunas piezas de su armadura, se quedó dormido, sabiendo que Gordon lo conseguiría. La niebla se estaba volviendo cada vez más difícil de resistir y difícil de levantar. Al momento siguiente vio al comisionado mirándolo, con un claro conflicto en sus ojos. Bruce todavía sentía la máscara en su rostro y comprendió. Su amigo dudaba, y eso lo honraba, pero Bruce sabía que ese día eventualmente llegaría. Se había preparado para la posibilidad, aunque llegaría antes de lo que ninguno de los dos esperaba. Confiaba en Gordon con su vida, tenía que hacerlo, pero su amigo necesitaba su permiso. Hazlo, dijo en voz baja, con una voz apenas superior a un susurro. Bruce Wayne escuchó a Gordon murmurar en estado de shock y, al momento siguiente, se escuchó otro jadeo en la habitación. Entonces, finalmente, todo se oscureció. Parecía haber caído la noche, una noche que no le permitiría resurgir. Eso fue lo último que supo antes de que todos sus sentidos se desvanecieran por completo. Bruce Wayne se despertó sobresaltado, con una vaga sensación de dolor. Olía a café. Oía las gotas de lluvia que caían cerca, casi encima de él. Abrió los ojos y vio una pequeña ventana rectangular que, aunque estaba esmerilada, dejaba pasar algo de luz. Sus ojos recorrieron el espacio y notaron las vigas que había encima de él y el suelo de cemento. Un sótano. ¿Dónde estoy?, se preguntó mientras se incorporaba rápidamente, haciendo una mueca de dolor al notar que el dolor le recorría el abdomen. Levantó la manta y encontró vendas que cubrían la fuente del malestar. Los recuerdos de la noche anterior llenaron su mente. Hubo un disparo y una familia aterrorizada. Luego se cayó, luego corrió cojeando. Luego sintió debilidad y el latido del corazón en sus oídos. Entonces lo supo, su mente unió las piezas. Esta vez, se sentó lentamente debajo de la manta, sintiendo el frío del sótano envolviéndolo. A pesar de esto, examinó su entorno más de cerca. No había nadie allí, pero sus ojos encontraron un reloj digital. 1:22 p.m. marcaba, aunque no sabía el día. Si había sido solo una noche, había estado desaparecido durante medio día. Sentía ojeras y dolor de cabeza. No había forma de que la herida que había sufrido se hubiera curado lo suficiente como para que pudiera moverse en un solo día, así que, si podía adivinar, había pasado más de una noche allí.
Deseando saber más, se esforzó por escuchar algo más que la lluvia fuera de esta casa. Durante varios minutos hubo silencio, pero luego, en el piso de arriba, escuchó el sonido de una puerta que se abría y se cerraba, y las voces de Jim Gordon y su esposa, Bárbara. Escuchó a Gordon hablando algo sobre el MQ y solo pudo distinguir un poco de la voz de Bárbara, que sonaba angustiada. Sintiendo que la debilidad volvía a apoderarse de él, se dejó caer suavemente sobre el colchón. Entonces las voces de arriba cesaron, y luego el silencio. Luego se escuchó el crujido de las tablas del piso y luego la escalera que conducía al sótano. Alguien estaba bajando, probablemente Gordon. A pesar de que era ilógico temer, se preguntó si realmente estaba listo para esta conversación. ¿Qué le iba a decir a su viejo amigo sin la máscara? Gordon no era un extraño para Batman, pero apenas conocía a Bruce Wayne. A pesar de que su mente le hacía estas preguntas, permaneció en su lugar manteniendo la vista fija en la escalera, incluso cuando aparecieron los zapatos y la gabardina. Bruce se sintió casi atrapado, como un animal que no tenía a dónde retirarse. Finalmente, Gordon bajó del todo, vestido con una gabardina color canela lloviznaba. Bruce también notó el tazón de sopa en sus manos. «¿Estás despierto?», dijo Gordon más bien como una declaración, casi de manera casual. Lo máximo que pudo hacer fue asentir levemente. Tenía el estómago vacío, pero Gordon colocó el cuenco en el suelo junto a Bruce para solucionar el problema. Con cierta dificultad, se incorporó hasta quedar sentado y apoyó la espalda desnuda contra la fría pared de piedra caliza. Sus manos parecían tener fuerza suficiente cuando levantó el cuenco del suelo y le dedicó al comisario una leve sonrisa. «Gracias», dijo con un tono áspero, sin darse cuenta. Gordon no pareció notarlo. Asintió sin mirarlo y se sentó en una silla frente a él. Jim Gordon parecía cansado. Bruce sabía que había pasado por muchas cosas y que eso estaba empezando a pasar factura. Este hombre tenía una familia a la que cuidar y un trabajo como comisario. Tenía uno de los trabajos más estresantes de la ciudad y recibía poco o ningún agradecimiento por ello. Sin embargo, hoy parecía más agotado que en mucho tiempo. Entre lo que pasó con Dent y alojar a un fugitivo en su propia casa, Gordon estaba al límite de sus posibilidades. Aunque sentía que podía confiar en Gordon, tanto como en Fox y Alfred, tenía problemas para abordar la verdad no dicha. Gordon conocía su identidad. Cualquier comisario de policía tendría la autoridad de encerrarlo para siempre, especialmente como testigo clave y, sin embargo, Gordon había elegido algo diferente ahora que, cuando Bruce estaba comenzando su mandato como Batman. Incluso llegó al punto de esconder a un justiciero en su propio sótano. Bruce sintió que tenía que decir algo, aunque no estaba seguro de por dónde empezar, ya que el propio Gordon parecía incapaz o no dispuesto a hacerlo. «¿Cuánto tiempo estuve inconsciente?», preguntó Bruce, optando por empezar de forma sencilla. Incluso estando sentado, podía sentir las protestas de su cuerpo. Hizo caso omiso y tomó la sopa que le dieron. «Todo el día de ayer, hasta ahora», respondió Gordon con voz cansada, sin mirarlo a los ojos. El comisario tenía los dedos entrelazados y el ceño fruncido. Ambos habían trabajado igual de duro y habían pagado las consecuencias durante el día. Incluso sus mentes estaban sobrecargadas de trabajo, pero al menos Bruce había dormido durante casi 2 días. Se preguntó si el comisario había conseguido dormir algo antes de que el hombre en cuestión bostezara silenciosamente. Probablemente no. Bruce se movió y se estremeció, olvidándose de su herida. A pesar de eso, sabía que necesitaba salir pronto. Bruce Wayne no podía estar lejos de la vista del público por mucho tiempo sin una razón. Incluso el hecho de saber que había estado en cama durante casi 2 días lo hacía sentir incómodo, pero no se lo dijo a Gordon, que ya había hecho tanto por él. En cambio, se sintió inútil y un poco incómodo. No sabía qué debía decir o hacer ahora que apenas podía mantenerse en pie. A Gordon no parecía molestarle su presencia ni el silencio. Incluso parecía estar relajándose un poco más, después de haber regresado de donde quiera que hubiera estado antes. Parecía que se había acostumbrado un poco a saber quién era Batman en realidad, aunque, por supuesto, había tenido casi 2 días para procesarlo. Probablemente a Gordon ni siquiera le interesaba averiguar quién era Batman, siempre y cuando hiciera lo correcto para Gotham. Bruce siempre lo había admirado por muchas razones. La primera de ellas era la amabilidad que Gordon le había demostrado cuando era un niño y estaba solo en aquella comisaría. En ese momento supo que el hombre era digno de confianza y que recordaría ese acto durante muchos años. A pesar de la corrupción, el crimen y el caos de Gotham, seguía haciendo lo correcto.
Esta era la segunda cosa que admiraba de Jim Gordon. Desde el principio de su etapa como justiciero, había habido una tregua incómoda. Luego se había convertido en una extraña amistad. Y por una buena razón, ya que uno de ellos era un justiciero que ahora era el más buscado de la ciudad, mientras que el otro tenía la tarea de atraparlo. Aunque habían sido amigos durante más de 2 años, ambos se quedaron sin palabras. El comisionado parecía estar muy lejos, pero Bruce podía notar que estaba empezando a sentirse tan incómodo como él. Se habían ayudado mutuamente a salvar a Gotham de Crane y sus desastrosas toxinas. Recientemente habían derrotado a un loco llamado el Guasón. Habían estado juntos en varias situaciones de vida o muerte, pero por alguna razón, una simple conversación los hizo reflexionar. El silencio era denso, salvo el sonido de la lluvia caer. Bruce podía ser un gran conversador cuando interpretaba al Playboy, y sabía exactamente lo que tenía que pasar cuando salía como Batman. Los momentos intermedios, mientras hablaba con Alfred, Fox y Rachel, le habían resultado fáciles. ¿Pero qué podía decir? No podía imaginarse una conversación informal en su cabeza con el comisionado, porque nunca había tenido una con él fuera de Batman. Todas sus conversaciones habían sido intencionadas e impersonales. No hablaban de ellos mismos. Hablaban de los índices de criminalidad y de lo que se necesitaba mejorar. Entonces, Bruce Wayne, Gordon fue el primero en hablar, poniendo fin a este silencio con gran misericordia. Su tono era ligero y parecía estar intentando mantener el ánimo así también. «Es curioso, ¿no?», preguntó Bruce sin convicción, aunque su voz ya no sonaba grave. «Sin duda», respondió Gordon mientras charlaba sin parar y miraba sus manos. Al menos Gordon parecía estar tan incómodo como él. Pasaron unos segundos antes de que el comisario volviera a hablar. «Nunca hubiera imaginado que eras tú», murmuró Gordon, mirando a Bruce y sacudiendo la cabeza. Bruce se giró y miró a Gordon a los ojos. Tenía curiosidad por saber a dónde quería llegar el comisionado con esto. «El hecho de que fueras tú todos estos años». «Creo que ese era el punto», respondió, aunque se preguntó si ese comentario había sido demasiado brusco. Gordon, sin embargo, no pareció molestarse. Lo fue. «Si no fuera por el Lamborghini que chocaste, no habría creído que Bruce Wayne tenía algo más que ofrecer», respondió Gordon, con un tono más relajado. «En retrospectiva, me habría parecido sospechoso que tanto Batman como Bruce Wayne aparecieran casi al mismo tiempo». Bruce sintió la necesidad de decir algo ingenioso, pero recurrió a una leve sonrisa. «La mayoría de la gente pensaba que había viajado para conocer el mundo», respondió Bruce, recordando sus primeros días. «¿Y qué pasa con el accidente?». Gordon levantó una ceja. «Que solo estaba intentando atrapar la luz», Bruce sonrió al recordarlo. Había estrellado el coche para salvar a Coleman Reese y se inventó esa excusa para encubrirlo. No podía permitir que le pasara nada al hombre. La gente quería matar a Coleman Reese para evitar que el Guasón hiciera estallar un hospital, todo por su culpa. Se puso sombrío al pensar en el payaso, sacudiéndose esa línea de pensamiento. «Bien», dijo Gordon, devolviéndolo al presente. El hombre esbozó una sonrisa, cómodo con la charla, pero algo todavía lo molestaba. Bruce se dio cuenta. Después de conocer a su amigo durante tanto tiempo, sabía que algo más había sucedido. Como Batman, habría preguntado en ese momento, pero en ese momento decidió no hacerlo. Pensó que si el comisionado no se lo estaba diciendo, no debería preguntar. «¿Dónde estuviste todos esos años?». «Cuando viajabas por el mundo, quiero decir», preguntó Gordon, ahora con un tono curioso, pero con cuidado de no tocar una fibra sensible. «Aquí y allá, pero mis últimos años fueron en el Tíbet», respondió Bruce con un tono menos sereno, recordando su época en la Liga de las Sombras. Gordon lo miró con el ceño fruncido, con una pregunta no formulada. Bruce suspiró pensando que iba a estar allí un tiempo, así que bien podría contar la historia. Explicó lo que le había pasado y cómo regresó a Ciudad Gótica con una resolución diferente y un nuevo idealismo. Gordon se sintió absorbido por su historia mientras escuchaba atentamente, y cuando Bruce terminó, dijo: «La habitación quedó en silencio por un momento». «¿Y elegiste a los murciélagos por qué?», preguntó Gordon ladeando ligeramente la cabeza. Bruce dudó antes de responder, inseguro de que su idea fuera entendida. «Los murciélagos me aterrorizan», respondió Bruce al ver la expresión perpleja de Gordon. «El hombre que me entrenó me dijo una vez que para dominar el miedo había que convertirse en miedo. Yo me convertí en mi miedo y lo usé contra aquellos que se aprovechaban de los débiles».
Gordon se quedó en silencio y comprendió por primera vez que todo tenía sentido. El traje y las tácticas contribuyeron a la leyenda de Batman. Todo fue intencional y había sido muy efectivo. Los criminales eran cobardes y supersticiosos, algo que Bruce Wayne aprendió a una edad muy temprana. Este hombre que lo entrenó sabía de lo que estaba hablando, aunque sabía que los mitos que rodeaban al justiciero habían sido realmente creados por el hombre que lo precedió. En el piso de arriba oyeron unos pasos. Oyeron al resto de la familia de Gordon moviéndose y hablando, y Bruce se preguntó si habían sido capaces de superar lo que había pasado con Dent. Aunque sin duda el acontecimiento había quedado grabado en su memoria, al menos seguían unidos como familia. Bruce sabía lo que era que alguien se preocupara de que no llegara a casa todas las noches. En ese momento pensó en Alfred. ¿Cómo podía ser tan olvidadizo? Se dio cuenta de que no había hablado con Alfred en casi 2 días. Aunque Alfred nunca lo dijo, estaba preocupado y sin duda ansioso por recibir noticias. Ahora lo estaba buscando la policía y haber desaparecido después de la muerte de Harvey Dent no le contaba a su amigo lo que realmente había sucedido. Decidiendo que Alfred ya había esperado lo suficiente, miró a su alrededor en busca de su capucha. Con el auricular dentro, podría establecer contacto. ¿Qué pasa?, preguntó Gordon al notar sus ojos escrutadores. Mi armadura, dijo Bruce, sin dejar de mirar. La mirada de Gordon se posó en un punto a su izquierda, donde había un par de cajas. Sin decir palabra, se puso de pie y recuperó la caja que contenía la armadura, abriéndola para revelar todo lo que había dentro. Bruce le agradeció a Gordon nuevamente y la buscó hasta que encontró su capucha. Al saber dónde estaba, encontró el pequeño dispositivo en una de las orejas. Estaba un poco roto, pero nada que no pudiera manejar. En silencio, Bruce ajustó el aparato mientras Gordon se sentaba frente a él, observando el dispositivo con curiosidad. Bruce lo empujó hasta que escuchó que el dispositivo comenzaba a marcar. Gordon tomó eso como una señal para irse y se levantó, pero Bruce negó con la cabeza, haciendo un gesto de quedarse quieto si quería. Luego se acercó el dispositivo a la oreja y esperó hasta que se estableciera la conexión. No tuvo que esperar mucho tiempo. Alfred, saludó Bruce con voz tranquila. Maestro Bruce. ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Me has asustado muchísimo. Sabes que la mitad, si no toda, la policía te está buscando. La voz de Alfred revelaba tanto cansancio como ansiedad. Sí, Alfred. Me dispararon, dijo Bruce, manteniendo un tono neutral. ¿Le dispararon?, repitió Alfred en voz muy baja. Bruce oyó a su amigo ponerse de pie y se imaginó que estaba agarrando su abrigo. Estaba volviendo a verte, y bueno, las cosas se complicaron, dijo Bruce suspirando, recordando vagamente aquella noche. ¿Dónde estás ahora? Alfred presionó para obtener respuestas, su voz seguía estando preocupada. Con un amigo. Gordon me salvó la vida. Bruce miró a Gordon, que lo estaba observando. Ahora lo sabe. Bruce escuchó a Alfred suspirar de alivio, pero fue un suspiro tembloroso. Bruce se sintió culpable por haber dejado a Alfred en el ático, preguntándose si había sobrevivido a la noche, a pesar de que no era su culpa. Había desaparecido durante 7 años, por lo que no quería volver a hacerlo nunca más. No se atreva a desaparecer de nuevo así, amo Wayne, dijo Alfred con voz severa, aunque Bruce sabía que lo decía con preocupación. Entonces su amigo continuó, con voz más controlada. Envíele mis agradecimientos al buen comisionado. ¿Cuándo puedo esperar su regreso? No lo sé, Alfred. Esta noche o mañana. Hasta que pueda moverme con la suficiente velocidad para evadir a los cientos de policías que buscan sangre, me mantendré oculto. Bruce hizo una pausa, esperando que esto sucediera pronto, y continuó. O hasta que el comisionado pueda soportarme. Todo el tiempo que necesites, dijo Gordon asintiendo con la cabeza. Bruce asintió con la cabeza. Tengo que irme ahora. El aparato tiene poca energía, dijo Bruce, empezando a sentir algo de pesadez en los ojos. Muy bien, señor. Lo veré en 1 o 2 días. Mientras tanto, informaré al público que ha decidido visitar otro país, respondió Alfred con voz neutra, aunque había una sensación de alivio en ella. Volveré lo antes posible, Alfred. Descansa bien esta noche. Parece que lo necesitas, insistió Bruce, ya que era su turno de mostrar preocupación. Alfred le dio las gracias en voz baja, sin estar necesariamente de acuerdo con hacerlo, y Bruce cortó la línea. Después de la conversación, Bruce se frotó las sienes con los dedos. Su cabeza todavía le dolía.
Tenía un dolor que le estaba creciendo en la cabeza desde que se despertó y sabía que todo lo que le había sucedido a su cuerpo en las últimas 48 horas sin duda había contribuido a ello. Una rápida mirada a Gordon le indicó que algo andaba mal. El hombre estaba sentado allí, luciendo como si estuviera reflexionando sobre algo. Algo que sabía que a Bruce no le gustaría. Por un momento, el comisionado se movió incómodo, aunque Bruce captó su mirada, sabiendo que algo estaba pasando. Finalmente, Gordon abrió la boca para hablar. Señor Wayne, acerca de mi hijo, escuchó hablar a Gordon. Una ligera renuencia llenó la voz del hombre mayor. ¿Sí? Preguntó Bruce mientras su dolor de cabeza seguía aumentando. ¿Qué había pasado? La última vez que recordaba haber visto al niño fue cuando lo salvó de la mano de Harvey Dent. El niño ya no podía correr peligro. Sin embargo, en lugar de seguir pensando lo que tenía en mente, el comisionado negó con la cabeza. Puede esperar, suspiró finalmente, aunque su expresión seguía siendo preocupada. Descansa un poco. Bruce miró a Gordon con ojos calculadores antes de apoyar la cabeza contra la pared y cerrar los ojos. Conocía a Gordon lo suficiente como para saber que se estaba guardando algo. Si Gordon creía que esto era algo que podía esperar, Bruce lo permitiría solo por esta vez, mientras su cabeza continuaba protestando. Escuchó a Gordon suspirar y murmurar algo inaudible antes de caer completamente bajo la cortina del agotamiento. Parecía que estaba más cansado de lo que creía.